Hoy vamos a tratar de resolver algunos de los aspectos más importantes de la regulación de la presión arterial. La idea es hacer un pequeño repaso de algunos conceptos básicos de presión arterial, después entrar un poco más en cuáles son los mecanismos de regulación, mostrarles una estadística que nosotros hemos hecho años anteriores con los alumnos que cursaban en la cátedra de fisiología en segundo año para detectar la prevalencia de hipertensión arterial en poblaciones jóvenes. Y al final les voy a mostrar un caso clínico de un paciente que va a la consulta enfocado fundamentalmente en lo que nosotros tenemos que analizar ahora, que es la presión arterial. Ese sería más o menos el desarrollo que vamos a tratar de ver en el transcurso de la actividad. Como decíamos, vamos a repasar algunos conceptos que ya los han visto varias veces, en los cuales el concepto obviamente de presión es un concepto físico que está estableciendo la relación que hay entre una fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Se discute si realmente es la fuerza, si esto es un sistema que está conduciendo líquidos, es la fuerza del líquido sobre la pared que lo contiene o es la fuerza de la pared sobre el líquido. Eso se discute, algunos consideran que es una cosa u otra, pero realmente el concepto es el mismo. Y esto es importante porque en este concepto de fuerza sobre superficie van a ser los determinantes de los valores de la presión. Si yo voy a tener más fuerza, porque puede estar determinado porque hay más líquido acá adentro y no cambia la superficie, eso me va a generar más presión. O si yo de alguna manera mantengo el líquido igual, pero achico la superficie, eso va a repercutir en los valores de la presión. Es un concepto físico que nosotros lo vamos a aplicar al modelo humano o al modelo biológico, no solamente humano. Y si ese sería el concepto, entonces, ¿cómo podría medir yo esa fuerza? ¿Cómo podría medir la presión, esa fuerza sobre unidad de superficie? Lo primero que se me ocurriría hacer sería, bueno, puedo meter algo adentro para que esa fuerza me la transmita en alguna estructura que mida. Pero independientemente de eso, lo que yo quiero fijar ahora es dónde voy a medir esa fuerza. Yo estoy hablando de presión arterial. Y este concepto de fuerza por unidad de superficie, yo lo puedo aplicar en cualquier lugar. En el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, en la aorta, en la arteria pulmonar, en las venas, en los capilares. Pero es acá donde yo ahora tengo que enfocar mi problema. Es decir, yo voy a estudiar la presión arterial. Y voy a estudiar la presión arterial porque la presión arterial de alguna manera me va a dar una idea de cuál es la presión media que yo estoy llevando para perfundir a los tejidos, y la presión arterial es un marcador de enfermedades, un marcador sobre todo de problemas a nivel de las arterias y del corazón. Entonces, la presión que yo voy a desarrollar ahora y los mecanismos de regulación van a estar vinculados a este sector. No voy a estudiar ninguna de las otras cosas. Y el otro punto que yo tengo que tener en cuenta es que como voy a estudiar acá, yo todavía estoy recogiendo las oscilaciones de los valores de fuerza por unidad de superficie que hay en el sistema de conducción de los vasos como consecuencia de la función intermitente de la bomba cardíaca. Es decir, esto no es una bomba que expulsa flujo permanentemente, sino que tiene una intermitencia de contracción y relajación, que es lo que va a determinar que yo tenga valores máximos y valores mínimos de presión arterial. Cuando esto se vacía, hasta que no vuelva a llenarse, la presión va a ir tendiendo a bajar. Esto era la diferencia que había entre el ventrículo y las arterias. Y es acá donde yo voy a estar entonces enfocando mi estudio de la presión arterial. Fíjense que a medida que yo me alejo,
cuando estoy a nivel de las arteriolas o cuando estoy a nivel de los capilares, esta oscilación se va perdiendo y esta será la perfusión que voy a recibir en los tejidos, donde esa modificación de los valores de presión van a ser amortiguadas por el sistema circulatorio. Entonces, volviendo ahora al concepto, una de las formas más simples que yo pensaría es, me meto de alguna manera adentro del tubo con esto, empujo con esta fuerza, este tubo no me va a determinar entonces una diferencia con los valores de la presión que hay en esta otra rama del tubo, que es la que está al aire, y esto me va a generar un desplazamiento. Entonces esta es la fuerza que me generó este desplazamiento. Esto implica que acá yo tengo una presión, fuerza por unidad de superficie, superior a la atmosférica, y eso me va a generar entonces un desplazamiento de la columna. Eso sería la forma más simple que yo puedo pensar en medir eso. Alguien después, vamos a ver, que en un primer momento, en un caballo, lo que pone es un tubo de vidrio muy alto, y es Bernoulli el que después genera esta curvatura de ese tubo como para empezar a aparecer los manómetros de mercurio que después vamos a ir viendo. Pero este desplazamiento yo lo puedo medir. Si yo le meto mercurio acá, me desplazó 50 milímetros de mercurio la columna, o yo lo puedo llevar a agua y serían 67 centímetros de agua. Esto es lo que yo puedo estar haciendo en un laboratorio donde quiero ver cuáles son las presiones que tiene un fluido que está circulando adentro de un sistema de tubos. Y esto es lo que yo les decía hoy. Cuando nosotros vamos a los modelos biológicos, acá hay 2 o 3 ítems históricos que están vinculados con la medición de la presión arterial. Este primero es Stephen Hales, que es un británico, que en el año 1773 le ponen en un caballo un tubo adentro de una carótida y ven la altura de la columna, es decir, el desplazamiento del líquido que había acá, que está entonces empujando a esto porque es superior a la atmosférica. Esto, que no era muy practicable, se modifica porque es Poiseuille, el francés, casi 100 años después, que desarrolla el manómetro que nosotros habíamos visto en el ejemplo anterior, donde yo ahora con esto yo pongo 2 tubos que están recibiendo la misma presión, uno de ellos ahora lo meto acá y esto me va a generar un desplazamiento y me va a permitir manejar mejor las mediciones que lo que nosotros estábamos haciendo. Esto implica la necesidad de, bueno, meterme adentro de la arteria. Es decir, que esto sería una medición invasiva de la presión arterial. Cosa que actualmente se hace, actualmente a veces se necesita, y en la evolución tecnológica permite que yo pueda meter un catéter pinchando una arteria que tenga cierto diámetro como para que pueda meter el catéter adentro, generalmente es la humeral, puede ser la radial o la femoral, y la punta de ese catéter está recibiendo la fuerza de la presión de la sangre, y esto yo lo llevo a un transductor de presión, esta fuerza lo traduzco en una señal eléctrica, y eso después me va a dar a mí valores de presión arterial, mediciones invasivas o directas de la presión arterial. Obviamente que en esta evolución yo lo que voy a necesitar para el manejo diario del paciente, ya que la presión arterial es un dato de mucha importancia, es tratar de medirlo en forma no cruenta. Ustedes ya hicieron un trabajo práctico donde algunas de estas cosas vieron, y entonces empiezan a aparecer la posibilidad de que yo tengo de, con una forma indirecta, con un manguito, poniéndole presión al manguito, yo pueda poder tener una idea de cómo es el valor de la presión arterial. Y en este punto aparecen también 2 hechos históricos significativos. Es Scipione Rivarocci, un italiano, 1896, fíjense que estamos en intervalos de casi 100 años, esto es fines del siglo XIX, que diseña un esfigmomanómetro. Y fíjense que el diseño del esfigmomanómetro, que
hace Riva-Rocci en ese momento es muy parecido a los esfigmomanómetros que usamos todavía. Ya sea colocando acá mercurio, poniendo un reloj anaeroide o con los sistemas digitálicos. Esto prácticamente no cambió en su concepto, cambió en sus diseños y en lo que le puede aportar la tecnología. Y el otro aporte fundamental para poder medir la presión arterial de esta manera lo hace Nikolai Korotkov en 1909, que es ruso, y es el que asocia los ruidos cardíacos con los valores de la presión arterial. Estos son los famosos ruidos de Korotkov, que están determinados por la investigación que hace este ruso, que es el que después permite, con la forma indirecta, medir la presión arterial. Y bueno, y esto es la forma, es decir, yo inflo el manguito por afuera, tengo una referencia en un manómetro para saber cómo están los valores del manguito que está acá, y tengo recursos para saber en qué momento puedo decir que la presión es máxima o mínima, y esos recursos están dados fundamentalmente por dos cosas: por la vibración de la pared, que va a generar un ruido determinado que yo puedo identificar a través de un estetoscopio, o porque la pared oscila y yo la puedo detectar con un oscilómetro. Esas son las dos cosas que voy a ir a buscar con los instrumentos de medición indirecta de la presión arterial. Los ruidos son los que habíamos visto anteriormente, y la oscilación es lo que va a permitir establecer un vínculo con eso. Es decir, que yo tengo que tener el manguito y el estetoscopio para poder medir la presión máxima y mínima. Si yo tengo el esfigmomanómetro y tomo el pulso, solamente tengo la posibilidad de detectar el pulso en el momento en que aparece la presión sistólica, pero no tengo posibilidades de saber presión diastólica. Esto, entonces, ya también ustedes lo vieron, lo analizaron en un trabajo práctico, cómo es el punto cuando la presión máxima está igualando a la presión del manguito, empiezan a producirse el pasaje de la onda de pulso, la vibración de la pared, el ruido, y el primer ruido es coincidente con la presión sistólica. A medida que voy desinflando, esos ruidos aumentan hasta que desaparecen. Obviamente que esto tuvo una validez, es decir, porque yo podía haber empezado a hacer eso y hubiera dicho la presión es 120, pero nadie me hubiera creído si eso no hubiera sido correlacionado con la presión directa que yo puedo tener. Es decir, hay que hacer un proyecto en el cual uno tenga un animal, en el que le meta el catéter adentro y le mide la presión directamente o la presión indirecta con un esfigmomanómetro. Y eso me permite a mí decir, bueno, ahora sí yo puedo usar estos indirectos para medir la presión arterial. Y las presiones que yo voy a medir fundamentalmente son la máxima, la mínima, y puedo calcular la media. La presión media, y la presión media sería los valores de presión que yo puedo tomar lo más instantáneamente que puedo y hago un promedio. Es decir, tomo el valor acá, 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 tomo tantas presiones de valores de presión, como esto tiene esta estructura y esta forma, yo de esa manera puedo sacar una presión media. Para eso tengo que tener un registro de presión directo. Indirectamente lo puedo tomar, si yo sé el valor de la presión máxima y el valor de la presión mínima, yo puedo calcular la presión media, que generalmente está más cerca del valor de la presión mínima. Y este valor de la presión media es importante porque el que me está reflejando la presión media que va a tener la sangre cuando esté llegando a la periferia, a los tejidos. Esas son las presiones, y la presión media, que en este caso sería la sumatoria, como habíamos dicho, yo la puedo calcular midiendo la presión diastólica y sumándole la presión sistólica menos la diastólica dividido 3. Esto me lo puedo dar con la medición indirecta de la presión arterial. Y de esa manera entonces tengo esas tres posibilidades de valorarlo. En este caso, si la presión arterial era 110/80, la presión media va a ser la presión diastólica 80 más la diferencia entre la diastólica y la
la sistólica y la diastólica dividido 3, y esto me va a dar 90 milímetros de mercurio. Es decir, más próxima a la diastólica que a la sistólica. ¿Qué herramientas tengo hoy en día para poder medir en forma indirecta la presión arterial? El esfigmomanómetro de mercurio, que se ha empezado a dejar de utilizar por la toxicidad del mercurio y porque el mercurio además no es biodegradable. De manera que es muy frecuente que en los consultorios hoy en día no se vean manómetros de mercurio, incluso no hay disponibilidad en el comercio para ir a comprar manómetros de mercurio. Siguen siendo los más fieles en reflejar lo que son los valores de la presión arterial y siguen siendo los instrumentos de referencia para que yo regule los otros que te puedo utilizar. El otro elemento es el que tiene el manómetro, ya no de mercurio, sino que a través de unos resortes es el que va a determinar o identificar el movimiento de las paredes para determinar los valores de la presión, o los que actualmente están muy en boga, que son los automáticos o digitálicos, que tienen generalmente en el brazalete o un micrófono o un oscilómetro. Y esos directamente, sin necesidad de estetoscopio ni nada, me están dando los valores de la presión. ¿Qué ventaja tienen estos? Y bueno, estos tienen la ventaja de que, por ejemplo, si uno está tratando pacientes con hipertensión arterial, un dato importante que a veces necesita es el valor de la presión arterial fuera del consultorio, en la casa. Y a veces, para que no tenga que ir a la farmacia o que tenga que ir al consultorio o a una sala de enfermería, uno le dice, cómprese un aparato de estos. Los que tienen los brazaletes en el brazo son los más representativos de la presión, los más periféricos tienen más errores, y el paciente no tiene que hacer ningún curso de cómo tomar el pulso ni nada, sino aprieta un botón y tiene el valor de la presión arterial. Eso es un dato favorable. Estos no son tan precisos como es el de mercurio, pero en el contexto puede servir, porque después la interpretación la tiene que hacer el médico cuando el paciente va con el aparato a ver si anda o no anda o qué es lo que hizo. Pero esas son las tres formas que nosotros podríamos tener para poder medir entonces la presión arterial. Esta era la introducción que yo quería hacerles para entrar de lleno a ver la regulación de la presión arterial, y pensando siempre que estamos hablando de los valores de presión en el segmento de las arterias. Por eso cuando tomamos la presión, la tomamos en el brazo, arteria humeral, la podemos tomar en el muslo, buscando la poplitea, es decir, que en los diferentes lugares que nosotros querramos tener por diferentes causas. Vuelvo al concepto, y acá aparece la ley de Poiseuille. Y la ley de Poiseuille aparece, aunque Poiseuille no pensó la ley en la presión arterial, la piensa en el nivel del caudal. Y él considera que el caudal que pasa por un sistema determinado de tubos está directamente relacionado a las diferencias de presiones que hay entre los extremos, a el diámetro o el área de superficie de corte del vaso, y a una constante, a la viscosidad del líquido que hay acá adentro y a la longitud. Si yo de ahí desplazo los valores de presión, entonces tengo la posibilidad de entender qué factores son los que van a determinar la regulación de la presión arterial. Además, en nuestro sistema biológico, yo puedo considerar que esta presión prácticamente es nula y que la presión que yo voy a tomar es realmente la representativa y no tengo que andar restándole nada, porque la presión en la aurícula izquierda es prácticamente baja, no es nula, no es cero, pero es mínima, y yo puedo trabajar con los valores que estoy tomando y diciendo que esa es la presión arterial. No tengo que a 120 restarle 5, porque eso no generaría ningún impacto, ninguna diferencia. Si yo hago entonces despejar eso, entonces yo tengo que la presión, sacamos el delta por lo que decíamos recién, está determinada por el caudal del líquido que está pasando por acá y por estos elementos que van a configurar lo que nosotros definimos después como resistencias periféricas, en la cual tenemos, en el caso del modelo biológico, esto
ya no es más agua ni cualquier líquido, sino que es sangre. Y esa sangre tiene una determinada viscosidad. Ustedes ya pueden pensar que difícilmente yo puedo recurrir para regular los valores de la presión arterial ante diferentes circunstancias, a modificar la longitud del sistema. Eso no puede llegar a modificarse. Eso sí lo puedo usar para mostrar que las presiones pulmonares son menores que las sistémicas, porque la longitud del sistema de la sistémica es mayor, entonces es más resistencia. Pero no puedo usar tampoco para modificar la presión arterial cambios en la viscosidad de la sangre. Sí, cuando la sangre cambia su viscosidad, me puede permitir a mí interpretar que una persona tenga más presión, pero no es un mecanismo de regulación. Y el otro elemento que va a ser fundamental va a ser este, porque yo sí puedo modificar el diámetro del vaso, y ahora después vamos a ver cómo lo puedo modificar. Entonces, en mi modelo biológico, en el hombre, yo puedo centrar la regulación de la presión arterial fundamentalmente en este punto y en este punto. Los otros, el 8 es una constante, los otros no van a permitirnos regular. La viscosidad me va a permitir interpretar si una persona que tiene poliglobulia, porque uno de los factores determinantes de la viscosidad sanguínea es la concentración de glóbulos rojos, y tiene una poliglobulia porque es un enfermo pulmonar crónico, y como mecanismo de defensa para transportar más oxígeno, se produce una estimulación de la médula para que genere más glóbulos rojos. Esa persona puede llegar a tener presión arterial alta porque tiene aumentada la viscosidad. Entonces, en esas personas, a lo mejor yo lo que le tengo que hacer en algún momento determinado es sacar glóbulos rojos para mejorar la presión arterial. Pero no es un mecanismo de regulación, o no puedo usarlo como mecanismo de regulación. Si ese tubo que yo tengo ahí, ahora lo meto acá adentro, en este esquema, que sería un esquema que representaría el circuito circulatorio sistémico, yo tengo que estoy metiendo líquido acá adentro a través de una modificación de la frecuencia cardíaca y del volumen latido. Y recuerden que en el esquemita inicial que nosotros decíamos era la cantidad de sangre que tengo adentro, el líquido que tengo adentro, y la superficie, los dos factores que regulaban la presión. Es decir, que cuanto más meta yo acá sangre, más va a ser la fuerza que voy a ejercer sobre la unidad de superficie. Este es el punto que yo voy a medir la presión arterial, y las resistencias las voy a modificar actuando sobre todo a nivel de las arteriolas. Es decir que si yo meto mucha sangre acá adentro, con lo cual generaría un aumento de la presión arterial, y bajo las resistencias, es muy probable que la presión arterial se vuelva a normalizar y vuelva a tener el valor que tenía antes de que yo le había metido mucha sangre adentro. Entonces este fundamentalmente es un elemento de resistencia de regulación importante. Si yo aumento las resistencias periféricas porque achico el diámetro del vaso, lo que voy a tener que hacer es que este punto tenga más presión que antes para poder yo seguir mandando siempre el mismo flujo acá. Y eso va a generar entonces, a pesar de que yo meto siempre la misma cantidad de sangre, un aumento de la presión arterial. Es decir que ese esquema me está metiendo ahora en el aparato circulatorio y me está permitiendo aunar lo que era el segmento de tubo nada más que yo tenía con esto que ya es un sistema un poco más complejo, donde voy a tener que establecer que el caudal, que me decía a mí la derivación de la fórmula de Poiseuille, ahora se me complica un poco más porque el caudal es volumen minuto. Y entonces en el volumen minuto yo tengo dos factores que modificar, la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Entonces ya no solamente el caudal que le meto, sino que el caudal que le meto sí, es así, pero está dependiendo de otras cosas. Y esto ya me empieza a hacer pensar y anticipar que claro, que entonces si yo cambio la frecuencia cardíaca o cambio el volumen latido, voy a cambiar el volumen minuto y eso puede incidir en modificar la presión arterial. Y el otro punto, esto nosotros ahora en nuestro modelo lo agrupamos y decimos que eso es resistencia periférica.
O sea que es 8, viscosidad, longitud e inversamente proporcional pi por radio a la cuarta, que no es un elemento menor a tener en cuenta. Pi por radio a la cuarta significa que cuando yo modifique un poco el radio, voy a modificar bastante esa resistencia. Después lo vamos a ver. Entonces, un mecanismo de regulación que yo tengo es el volumen minuto. Esto también lo vieron ustedes, es decir que lo podemos pasar rápido. El volumen minuto está determinado por dos variables, que son la frecuencia cardíaca y el volumen latido. ¿Cómo regulo yo la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca la regulo en el corazón modificando el automatismo nódulo sinusal. No tengo otra alternativa. Y acá estamos hablando de regulación de la presión arterial, no de alteraciones de la fisiología que me van a llevar a modificar la presión arterial y que yo puedo interpretar. Es decir, supónganse que una persona tiene una arritmia, que en vez del nódulo sinusal empieza a largar estímulos del corazón, un foco a nivel del ventrículo. Entonces tiene una taquicardia ventricular. Si la taquicardia ventricular hace que la frecuencia cardíaca sea de 200 latidos por minuto, esa frecuencia cardíaca tan alta me va a generar una disminución del llenado ventricular, porque la diástole se hace cada vez más corta, y esa persona en vez de subir la presión arterial la va a bajar, y esa persona se va a desmayar, va a perder el conocimiento como consecuencia de la caída de la presión arterial. Eso es entender los mecanismos de regulación para poder explicar fenómenos fisiopatológicos. Lo que nosotros vamos a ver ahora es regularla. Entonces, regular la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, esto también ustedes ya lo vieron, yo cómo puedo modificar la frecuencia cardíaca, modificando el automatismo, y modificar el automatismo es, si esto es el latido normal, yo aumento la frecuencia cardíaca modificando la pendiente de despolarización, o al revés, si esto es el latido normal, enlentezco el corazón disminuyendo la pendiente, o modificando el potencial diastólico máximo, o modificando el umbral. De acuerdo a los mecanismos que yo utilice, eso me va a generar aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca. Si a mí me baja la presión arterial, ¿qué hago con la frecuencia cardíaca para regular? ¿Qué les parece? Aumentarla. Entonces, si yo tengo una base determinada de frecuencia cardíaca, que puede ser 70 por minuto, y me cayó la presión arterial, el mecanismo de regulación, que después voy viendo cómo se establece, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Y el aumento de la frecuencia cardíaca me cabe a mí por dos vías nada más. ¿Simpático o parasimpático? ¿Qué hago con el simpático si yo tengo que subir la frecuencia cardíaca? Activar el simpático. ¿Qué hago con el parasimpático? Inhibir el parasimpático. Esos serían los mecanismos que después vamos a ver cómo se conectan. El otro punto es el volumen latido. También esto ya lo hemos analizado, lo han visto en seminarios, lo han visto en trabajo práctico. Es el otro recurso que a mí me queda. Puede ser que la frecuencia cardíaca, supóngase que la deje fija, pero si aumento el volumen latido, eso me va a aumentar el volumen minuto. O al revés. En general, los mecanismos de ajustes van a tratar de actuar modificando en el mismo sentido la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Porque si yo hago una descarga simpática, lo que estoy haciendo es aumentar el automatismo y aumentar la contractilidad. Pero el volumen latido yo lo puedo aumentar porque aumento la precarga, que sería la tensión a fin de diástole del ventrículo izquierdo, con lo cual aumentando el retorno venoso aumentaría la precarga, la disminuyendo la poscarga, si es que quiero aumentarlo al volumen latido, o aumentando el neurotropismo. Cosas que también han sido analizadas, pero son los elementos que nosotros vamos a tener que recurrir para aumentar la presión arterial. Bueno, este es un ejemplo de cómo sería. Así regulamos el volumen latido. El otro recurso que yo tengo es las resistencias periféricas. Es decir que si a mí me bajó la presión arterial, ustedes ya vieron y ya dijeron
que lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen latido para aumentar el volumen minuto. Si eso no me alcanza, ¿qué hago con las resistencias periféricas? Las tengo que aumentar la resistencia periférica. ¿Y a dónde enfoco para aumentar la resistencia periférica? ¿Qué voy a hacer con el vaso? Va a disminuir el área de apertura. Porque recuerden que en las resistencias periféricas era el denominador, entonces estaba inversamente proporcional al valor de las resistencias periféricas. Resistencias periféricas, ya habíamos visto los elementos que teníamos que ver, y acá hay algo interesante, que no sirve para la regulación, pero sirve para que nos ubiquemos. Esto es directamente proporcional a las resistencias periféricas. Si yo duplico la longitud, duplico la resistencia. Es un sistema de vasos o de tubos conductores. Si yo pongo 1 metro, tiene una resistencia periférica. Si pongo 2 metros, tiene el doble. Esto, en nuestro sistema de circulatorio de la circulación general, no me sirve, como decía hoy. Me puede servir para entender que la pulmonar es más corta, entonces puede tener diferentes significaciones. Si yo llevo el hematocrito de 40 a 60%, 40 serían más o menos 4.500.000 glóbulos rojos, 60 serían 6.500.000, estamos sin duplicar el hematocrito, duplicamos la viscosidad. Porque la viscosidad está en relación con el glóbulo rojo, pero no en una relación directamente proporcional. Y al duplicar la viscosidad, duplico la resistencia. La viscosidad está dependiendo de proteínas, de otra serie de cosas, por eso yo no necesito duplicar el hematocrito. Eso también no es para regular, sino para interpretar alteraciones de la fisiología normal. Y por último, este sí me interesa, porque cuando yo voy a regular, voy a trabajar con el diámetro del vaso, fundamentalmente. No, ahora no, cuando termine la clase. Más o menos a la 1 menos cuarto. Fíjense que si yo reduzco el radio a la mitad, como está a la cuarta, elevo 16 veces la resistencia periférica. No solamente es el elemento que yo voy a poder utilizar por los mecanismos que vamos a ver ahora, sino que además es muy potente, hasta el punto que yo cambio un poquito el diámetro del vaso y modifico mucho las resistencias periféricas. Vamos entonces a enfocar el punto que más nos interesa, que es donde vamos a poder trabajar. Esto no sigue el objetivo que estábamos viendo en la charla, pero es interesante porque difícilmente uno tenga en cuenta el valor de una resistencia periférica. Generalmente cuando uno habla de presión, tiene el valor de la presión arterial. Rara vez se usa las resistencias periféricas, salvo en situaciones críticas, en unidades de terapia intensiva o en unidades coronarias, donde uno puede tener necesidad de saber, además del valor de la presión, de la resistencia. ¿Y cómo puedo llegar a saberla? Y bueno, si yo sé que la presión arterial, por lo que habíamos visto hasta ahora, era 1 minuto por resistencias periféricas, yo despejo, y si yo tengo el valor de la presión arterial y el valor del volumen minuto, en esta proporción ahora, yo puedo llegar a tener una idea numérica de las resistencias periféricas. Es decir que, si yo tengo una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, y esto lo podemos obviar, porque dijimos que era mínimo como para restarlo en la ley de Poiseuille, y lo divido por 5 litros por minuto, que podría ser el volumen minuto normal de una persona, yo tengo entonces la posibilidad ahora, de acuerdo a esto que dijimos nosotros, de tener un valor de resistencias periféricas. Ese número 19 es una unidad de resistencias periféricas. Y si yo hubiera hecho lo mismo con las presiones pulmonares, ¿el valor de la resistencia periférica sería igual o menor que en la sistémica? Menor. Las resistencias pulmonares tienen una resistencia mucho menor, porque si bien tienen
esto igual, estos valores son mucho más bajos. Entonces, eso es una forma de tener un número de las resistencias periféricas, que yo puedo ver si estoy dando drogas que me la suben mucho, me la bajan mucho. En ese sentido, en terapia, en internación, en paciente internado, sí a veces puede usarse. En consultorio externo nunca. Generalmente en consultorio externo uno lo que usa es el valor de la presión arterial. Y si soy muy físico, estas unidades las puedo llevar a unidades de presión. Es decir, la unidad de presión la puedo expresar en fuerza dinas por centímetros cuadrados, fuerza por unidad de superficie. Y el volumen minuto, para poner todos en centímetros, en vez de 5 litros lo pongo a 83 centímetros cúbicos por segundo. Y eso me va a permitir a mí obtener un valor en dinas por segundo sobre el centímetro a la quinta, que sería un valor también de resistencia periférica. De esa manera yo puedo a esta idea de la resistencia periférica darle un número. Y si alguna vez estoy haciendo un trabajo en el cual necesito datos cuantitativos de resistencia periférica, es bueno, hago este recurso y fíjense que este valor lo tengo midiendo la presión, este lo puedo tener con métodos no invasivos, un ecocardiograma, una cámara gamma, y puedo tener el valor de volumen minuto. Entonces tengo un dato numérico que me va a permitir analizar mejor las cosas. Entonces, hasta ahora vemos claro a dónde tenemos que actuar. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos? Y fíjense que si yo estoy regulando, yo voy a necesitar dos cosas. Alguien que me informe cómo está la presión arterial y alguien que me ejecute la orden en la cual, de acuerdo a ese valor que yo tengo, voy a modificar la presión arterial. Es decir, voy a tener que tener aferentes y eferentes para modificar la presión arterial. Y ya estoy viendo que estos mecanismos de regulación de presión arterial actuando sobre el diámetro del vaso están vinculados al sistema nervioso. Y eso me va a permitir a mí tener una posibilidad muy rápida de regular la presión arterial. Entonces, si dependía del interior y de la superficie, volvemos otra vez al concepto anterior, yo tengo la posibilidad de regular la presión arterial modificando el volumen intravascular o modificando las resistencias periféricas. Es decir, hasta ahora, y fíjense que el volumen minuto sería modificar el volumen intravascular. Pero tengo otras alternativas para modificar el volumen intravascular. Es decir, yo tengo la posibilidad de retener sodio, con la retención de sodio, retener agua, aumentar el volumen intravascular o disminuirlo de acuerdo a las situaciones. Y las resistencias periféricas que están determinadas por el vaso, la superficie, es decir, esto sería la fuerza y esto sería la superficie de la fórmula simple con la cual empezamos, que presión era igual a fuerza sobre unidad de superficie. Entonces, con el volumen intravascular yo estoy de alguna manera regulando la fuerza y con esto estoy determinando el área de superficie. Fíjense que este punto está determinado por esta parte del sistema circulatorio que está dado por las arteriolas. Yo entro con esta presión y salgo con esta presión. Acá hay una delta presión de 100 a 5 milímetros de mercurio o un poco más, y esta delta presión se produce porque acá está la mayor resistencia periférica, es decir que toda la regulación de la presión arterial yo la voy a centrar en modificar el diámetro de los vasos que están ubicados a nivel de las arteriolas. No voy al capilar, no voy a la aorta, no voy generalmente a las arterias de distribución, sino que voy a las arteriolas. Y los dos tejidos que tienen la mayor cantidad por unidad de tejido de vasos que intervienen en la regulación de la resistencia periférica son el músculo esquelético y la piel. No sé si alguien preguntaba algo. Primero, porque la estructura de la pared de la arteriola tiene mucho músculo liso, mucho más que cualquier otro tejido. Y eso hace que
los mecanismos de regulación a través del sistema nervioso autónomo actúen a ese nivel. Y segundo, porque la arteriola es la que estaba entre los vasos de conducción y el capilar, y es el que va a permitir amortiguar de alguna manera las oscilaciones de la presión para que al capilar le llegue la presión media. Y es ahí donde voy a actuar fundamentalmente. Y por eso, si una persona le cayó mucho la presión arterial, aumentó mucho la vasoconstricción periférica, puede estar pálida. Porque uno de los territorios donde mayor cantidad de arteriolas puedo reclutar para modificar la resistencia periférica total es la piel. Y si yo bajo la circulación a nivel de la piel, se traduce en una coloración pálida. O al revés, si tengo mucha presión arterial y tengo que bajarla, vasodilato, y esa persona puede estar con la cara colorada, como consecuencia de esas modificaciones. Entonces, es ahí donde yo voy a centrar mi acción. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, o relajo el músculo liso o lo contraigo. Y esto es también un repaso de cómo puedo hacer para modificar el diámetro del vaso actuando sobre el músculo liso. Esto va a enfocarse a la contracción del músculo liso, es decir, que hay receptores de estiramiento. Si yo un vaso lo dilato porque le meto más sangre, hay estimulo receptores de estiramiento que permiten entrar calcio, permiten a la entrada de calcio llegar a modificar el potencial de membrana de reposo, permiten generar un potencial de acción y permiten favorecer la contracción de ese músculo liso. Eso ustedes lo van a ver después cuando se estudie autorregulación en tejidos, en riñón, en cerebro, en corazón. Hay mecanismos de autorregulación que son otra cosa. Son los tejidos que pueden mantener su flujo o su presión independientemente de lo que pasa en el resto del organismo. Estos estiramientos entonces intervienen mucho en eso. Pero claro, tenemos receptores que van a actuar a través de estímulos externos al vaso, como pueden ser hormonas vasoactivas o como pueden ser neurotransmisores. Y entonces, si abren los canales de calcio, van a favorecer la contracción. Si no lo abren o lo cierran, van a favorecer la relajación, o receptores que permiten actuar a otras sustancias como la angiotensina 2 o la endotelina. Todos estos se están enfocando a, de alguna manera, en forma directa o en forma indirecta, PKC y P3, aumento de la liberación del calcio en el retículo sarcoplásmico o en el retículo en el interior del músculo liso. Todo esto lleva a aumentar el calcio-calmodulina y la activación de la actina y la miosina. Ese sería el mecanismo íntimo por el cual yo voy a contraer el vaso, o si estaba algo contraído, relajarlo para modificar el diámetro del vaso y de esa manera modificar las resistencias periféricas. El volumen intravascular es la otra herramienta que yo tengo, y eso va a estar más vinculado a los mecanismos de ingreso y egreso de agua, ingreso y egreso principalmente de sodio, que va a arrastrar entrada o salida de agua. Esto yo lo puedo regular a través de la integración de hipotálamo, hipófisis, y el efector siempre va a ser el riñón. Estos mecanismos van a ser mecanismos más lentos en la regulación de la presión arterial. Y estos mecanismos muchas veces explican por qué una persona puede tener la hipertensión arterial o aumento de la presión arterial. Pero ya eso no es regulación. Entonces, a corto plazo y a largo plazo uno podría decir, bueno, a corto plazo sería las resistencias periféricas, a largo plazo sería más intervenir en la regulación del volumen intravascular. Ese sería el efector. Actuar en la resistencia periférica, actuar en el vaso. ¿Cómo integro? ¿Cómo voy integrando estas cosas? El sistema nervioso, más allá de que el sistema nervioso tiene que intervenir a través de sus aferentes del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso, ahora vamos a ver, es muy importante porque hay centros de integración de la información que intervienen regulando de esa forma la presión arterial a través de la acción sobre las resistencias periféricas. Los sistemas humorales, de alguna manera,
si tengo que liberar antidiuréticas, si empiezan a aparecer algunas otras sustancias como la renina o la angiotensina, serían mecanismos que intervienen en la regulación de la presión arterial. El sistema nervioso, y bueno, acá fíjense que voy a tener fundamentalmente zonas del sistema nervioso central, zonas a nivel de la región del bulbo raquídeo del puente y zonas a nivel de la médula espinal que van a estar vinculadas con la regulación de la presión arterial. Ya no solamente con las resistencias periféricas, como pueden ser más que nada las de médula espinal, sino también con la frecuencia cardíaca o el volumen latido. Acá yo tengo aferentes simpáticos y parasimpáticos, es decir, la información me la pueden llevar ramas del simpático y del parasimpático hacia el sistema nervioso, y los eferentes también. Fíjense que yo no puedo pensar que el sistema nervioso central, a través de un par craneano, me va a regular la presión arterial, porque yo tengo que buscar efectores que dependan del sistema nervioso autónomo. Los efectores van a ser el corazón y el músculo liso. Es decir, que los eferentes van a tener que ser simpático o parasimpático. Y puede haber estímulos de centros superiores que modifiquen o que determinen la regulación de la presión arterial, sí, porque existe una dependencia de los centros inferiores de la función de los centros superiores, entonces puede haber acá zonas que estimulen directamente a los centros inferiores para que actúen estimulando a los eferentes simpáticos o inhibiéndolos o estimulando a los parasimpáticos de acuerdo a la vía de vinculación que establezcan. Si yo tomo eferentes parasimpáticos, el mediador químico va a ser la acetilcolina, el receptor va a ser muscarínico y voy a tener relajación del músculo liso si estoy pensando en la resistencia periférica. Si estoy pensando en el corazón, esto me va a generar bradicardia y disminución del neurotropismo. Es decir, que el parasimpático lo que me va a hacer en los mecanismos de regulación es tratar de bajar una presión arterial que estaba alta. El eferente simpático, a través de la liberación de noradrenalina, puede actuar sobre receptores beta, receptores alfa. Estos me van a producir relajación del músculo liso, estos contracción. Es decir, que el músculo liso va a responder a lo simpático de acuerdo a la cantidad de receptores que tengan. Los receptores de las arteriolas son fundamentalmente receptores alfa, con lo cual voy a producir la contracción. Lo que ocurre es que la estimulación simpática, por ejemplo, en el riñón, me puede llegar a producir por estimulación beta liberación de renina. Y con eso producir vasoconstricción a pesar de que sea beta. Corteza cerebral, fíjense, hay actividades de la que se coordinan y que se generan o que se centran a nivel de la corteza cerebral que pueden, a través de estas vías que habíamos dicho, generar un aumento de la presión arterial. Es decir que si yo tengo dolor, ansiedad, o puedo llegar a hacer una actividad física, la presión arterial va a subir. La actividad física hay que analizarla un poco más detenidamente. Esto se entiende más fácil. Si yo tengo un dolor, puede ser que estoy con una fractura y el dolor es tan intenso que me toman la presión y la tengo alta. ¿Por qué? Porque recibí los estímulos de dolor en la corteza cerebral, eso se conectó de alguna manera con neuronas, grupos neuronales que estaban en el cerebro y que van a tener que tener comunicación con qué sistema nervioso para subir la presión. Con el simpático. Va a liberación de catecolaminas o sistema nervioso simpático. Lo mismo que el estado de ansiedad. El ejercicio es más difícil. Lo que acá quiere representar, es decir, si una persona hace actividad física, obviamente el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del movimiento del flujo sanguíneo, porque
que hay más flujo en los vasos, va a generar un aumento de la presión arterial, por más que nada un cambio hemodinámico. Pero lo que se sabe es que cuando una persona está pensando en hacer una actividad física, ya está generando de alguna manera una modificación o de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca, como si ese estado consciente de empezar a hacer actividad física ya le está generando una determinada adaptación o adecuación, no durante el ejercicio. Eso sería lo que habría que definir. Esto es lo que, bueno, ustedes ya lo dijeron, esto es aumento de la actividad simpática. Fíjense esta experiencia. A un individuo se le toma la presión, se le hace resolver un problema aritmético y en el ejercicio de la resolución del problema aritmético se le toma la presión de nuevo. Y fíjense lo que le pasa. Estos puntos son el placebo, es decir, la persona que no tomó ninguna medicación. Y estos son las personas que tomaron medicación. No importa, más que nada veamos esto, que sería el efecto en una persona que no tiene ninguna medicación en el medio. Esta es la situación basal, esta es la presión que tenía, 110, 115 sextos y más o menos 110 milímetros de mercurio de presión sistólica. En el desarrollo de la resolución del problema aritmético, su presión le subió a 120. Y eso es porque en esa actividad intelectual de la corteza cerebral, de alguna manera se escapan núcleos que van a terminar conectándose con el sistema simpático para aumentar la presión arterial. Y fíjense que estas son drogas que se usan en el tratamiento de la presión arterial, ¿no? De la hipertensión. Fíjense que arrancan estos pacientes con presiones más bajas que porque le están dando algo para bajar la presión arterial. Pero no se salvan de ese cambio de presión como consecuencia de la resolución del problema aritmético. Ahí la importancia que puede tener la corteza cerebral en determinar los valores de presión. Si bajamos un poco más y vamos al hipotálamo, y podemos ver que en el hipotálamo hay zonas del hipotálamo posterior y zonas del hipotálamo lateral, que está lejos del tercer ventrículo, donde existen neuronas simpáticos excitadoras que producirían aumento de la presión arterial. Por otra parte, hay zonas del hipotálamo anterior, fíjense que este es un corte sagital, esto es anterior y esto es posterior, o de la zona más periventricular, núcleos periventriculares, que lo que van a hacer es neuronas simpáticas inhibidoras. Implica que probablemente estas neuronas se contacten en algún punto con estimulaciones del parasimpático o con freno de la descarga simpática. Entonces, estímulos a estos niveles van a cambiar la presión arterial. Esto también después vamos a ver si sirve en la regulación o me permite a mí interpretar por qué una persona puede tener, porque está pensando la presión un poco más alta. Subió baja la presión arterial. Acá es donde aparece el punto de integración. Acá es donde estamos, en el tronco cerebral y en la médula, pero más que nada en el tronco cerebral, porque fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo zonas, corpúsculo carotídeo, que me van a llevar información hacia el bulbo. Zonas del corazón que me van a llevar información hacia el sistema nervioso central. Y en respuesta a esta información, yo voy a tener a este nivel, simplemente, sin llegar a integrar más arriba, respuestas que van a ir a la médula, que van a ir a los vasos y que van a ir al propio corazón, a la médula suprarrenal. Ahí empiezo a integrar el mecanismo de regulación. Un informe, una respuesta. Y los informes llegan fundamentalmente de dos lugares, que son los que están determinando cómo está la presión arterial. Receptores o presoreceptores de alta presión o receptores de baja presión. Ahora lo vamos a ver. Y este es entonces el punto de integración. Punto de integración que va a tener que ver con la descarga que pueden tener
neuronas superiores de la corteza o del hipotálamo que pueden estar influenciando este mecanismo regulador. Pero si yo saco la influencia de los centros superiores, es muy probable que este mecanismo de regulación, que prácticamente es reflejo, siga funcionando. A lo mejor con algunas diferencias. Pero esto tiene una integración a ese nivel. Entonces, ¿quién me da la información? Los vasoreceptores. ¿Cuáles son los vasoreceptores que a mí me interesan? Los de alta presión, que están en la aorta, en el bulbo carotídeo y en el riñón. Son generalmente los de alta presión, receptores que cuando aumenta la presión arterial y la arteria, que no es un tubo rígido, si yo le aumento la presión y aumento la fuerza de adentro, la dilato. Y esa dilatación es la que se transmite en una transmisión nerviosa a través de las aferentes del sistema nervioso simpático o parasimpático y van a informar al bulbo que mi presión aumentó. Los vasoreceptores de baja presión están en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, en las pulmonares, y lo que hace más que nada es detectar modificaciones de volumen, más que de presión. Los quimioreceptores, que también pueden intervenir, pero no tanto como los anteriores, u osmoreceptores, que pueden intervenir. Pero fundamentalmente los que a mí me interesan son estos, que son los que me van a permitir, de alguna forma, informar y regular la presión arterial. Estos son donde están los vasoreceptores de alta presión, y así trabajan. Son canales mecánicos sensibles, es decir, receptores mecánicos que hacen entrar sodio o calcio, que modifican el potencial de membrana de reposo, que abren a los canales de calcio voltaje dependiente, que despolarizan a esta neurona y empiezan a producir pulsos o espigas de potenciales de acción, que son las que van a ir al bulbo para informar qué pasó con la presión. Si yo subo la presión, estos trabajan cada vez más. Si yo bajo la presión, eso trabajan cada vez menos. Así que cuando más distiendo, como es un receptor mecánico de distensión, más voy a generar el estímulo. Es decir que esto es un poco lo que habíamos visto hoy de nuevo. Sube la presión arterial, lo detectan los vasoreceptores, van las vías aferentes, llegan a la región de la médula y salen las vías eferentes para frenar la frecuencia cardíaca y la contractilidad y bajar el volumen minuto, para disminuir el diámetro del vaso, provocando bradicardia y vasodilatación, para tratar de volver otra vez la presión a los valores anteriores. ¿Está? Este es un ejemplo, pero es decir, esto es lo normal. Acá está la descarga que producen el informe de del bulbo carotídeo. Estos serían los receptores de baja presión. Estos serían cómo están saliendo la diferencia, y cuando sube la presión cómo cambia, o cuando bajo la presión cómo cambia. Un poco lo que habíamos tratado de analizar ahora. Los de baja presión están en la vena cava superior, en la vena cava inferior, en la pared de la aurícula derecha. Algunos pueden estar en el ventrículo derecho, en las arterias pulmonares, en las venas pulmonares, en la aurícula izquierda, y esos, cuando aumenta el volumen, son los que empiezan a descargar información como para indicar que hay un aumento del líquido intravascular, que eso sería una señal de que está aumentando la presión arterial por una sobrecarga de volumen. ¿Sí? No te escucho, habla más fuerte porque no te escucho de acá. A ver, yo aumenté la presión arterial. La presión arterial a mí me aumentó, ¿por qué causa? O porque me subió el volumen minuto, o porque me bajó la resistencia, porque aumentó la resistencia periférica, porque el vaso se hizo más chico. Eso me lo informa el presoreceptor de alta presión, me está diciendo, ojo, que la presión subió. El mecanismo se integra a nivel del bulbo, el bulbo recibe esa información y lo que hace es una respuesta al revés.
Es decir, que ahora yo lo que te tengo que hacer es dilatar el vaso, bajar las resistencias periféricas para que la presión baje. Y lo que voy a hacer es, o si yo tengo una descarga simpática permanente, frenar esa descarga simpática, con lo cual ya el vaso se dilata un poco. Y si no me alcanza, meter la acetilcolina para que se dilate más. ¿Está? Uno debe pensar que hay un estado de control con un tono simpático, lo que implicaría que hay una descarga simpática determinada, que es la que permite mantener la arteria en su nivel normal. Cuando yo hago un mecanismo de regulación para que esa arteria se dilate, me queda como recurso o inhibir un poco la salida simpática, entonces bajo la descarga simpática, o actuar por otra vía con la acetilcolina. Y de esa manera produciría una modificación de la luz. Volvemos a lo mismo. Los receptores cardiopulmonares, el mismo punto, si se aumenta, cómo yo voy a provocar la modificación. Y fíjense que acá empieza a aparecer el riñón. Hoy apareció la glándula suprarrenal, la médula de la suprarrenal, y ahora aparece el riñón, porque el riñón tiene inervación simpática, no tiene inervación parasimpática. El único el sistema nervioso autónomo que llega al riñón es el simpático, y después vamos a ver qué hace el simpático en vinculación con la presión arterial a nivel del riñón. Y entonces, el riñón tiene actividad simpática, y si yo estoy descargando actividad simpática porque mi presión bajó, por ejemplo, esa descarga simpática, además de ir al corazón, además de ir a los vasos, va a ir al riñón y va a actuar sobre los vasos del riñón, pero sobre otras células del riñón. Entonces ahí aparece el riñón, el mecanismo de regulación, que va a ser mucho más lento porque va a depender de la liberación de sustancias o de la reabsorción de líquidos, y entonces no va a ser tan rápido como cambiar las resistencias periféricas. Pero fíjense que acá ya marca dos o tres cosas: liberación de renina, reabsorción de sodio y modificación de la filtración glomerular. Eso genera la estimulación simpática sobre el riñón. Y fíjense lo interesante de esto, que cuando hay que tratar a un paciente con hipertensión arterial y el paciente es resistente a las drogas y sigue con aumento de la presión arterial, últimamente se desarrolló un método en el cual, con un catéter metido en la arteria renal, lo que se hace es se desnerva, porque el simpático va por la zona de la adventicia de la arteria renal, con impulsos que pueden ser de radiofrecuencia, se rompen los vasos simpáticos que van alrededor, los sistemas nerviosos simpáticos que va alrededor de la arteria renal, se desnerva, entonces el riñón ya no recibe más estímulos simpáticos para favorecer el aumento de la presión arterial. Es uno de los métodos que se han desarrollado para tratar pacientes que no se puede manejar la presión arterial, como algunos que hacen estímulos del seno carotídeo. Se colocan con un marcapaso en el seno carotídeo y eso va estimulando como para dar señal de que siempre la presión está alta y hay que bajarla. Y acá está el esquema. ¿Dónde va a actuar? Esta es la mácula densa, que es una diferenciación de células del túbulo contorneado distal. La mácula densa en esas células tiene gránulos de renina y va a producir la renina. Y esta sería la arteriola aferente y la arteriola eferente, que también acá tiene fibras diferenciadas. Perdón, la mácula densa no produce renina, sino que son las células del músculo liso de la arteria renal. La mácula densa detecta y es un mecanismo de sensor de cómo está el filtrado glomerular. Entonces, en este proceso, en este mecanismo, aparece la inervación simpática, y de esta manera, fíjense que la rama simpática libera norepinefrina, y resulta que hay lugares donde hay receptores beta,
que son las células productoras de renina, que son las células musculares lisas de la arteria aferente o eferente, diferenciadas para formar renina. Es decir, que el sistema simpático a través de receptores beta produce renina, y esta renina, cuando se libera, va a terminar formando angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 produce estímulo de la formación de aldosterona, y la aldosterona retiene sodio. Y si retengo sodio, aumento el volumen intravascular. Y si aumento el volumen intravascular, voy a aumentar la presión arterial. Pero además, la angiotensina produce vasoconstricción del músculo liso, independientemente del sistema nervioso simpático, con lo cual aumentaríamos más otra herramienta para modificar las resistencias periféricas. Y además, podemos actuar aumentando la absorción de líquido, pero fíjense que el aumento de la retención de líquidos va a estar más que nada vinculada con receptores alfa-adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos ahora, ¿dónde van a estar? Esto era mácula densa, esto era músculo liso, estos están en las células del túbulo contorneado proximal. En las células del túbulo contorneado proximal, lo que va a hacer el receptor alfa-adrenérgico es aumentar la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno. Reabsorbo hidrógeno, libero sodio. El sodio me queda en la luz, ese sodio que me queda en la luz el sodio va hacia el interior del túbulo, y eso me arrastra agua, y entonces estoy reabsorbiendo agua. Aumento la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno, aumento la absorción de sodio y aumento la absorción de líquido. Todos estos mecanismos, fíjense cómo el riñón está trabajando en regular el volumen intravascular a través de la aldosterona, la aldosterona, se libera la aldosterona en la corteza, pero aparece el estímulo para la liberación de aldosterona. Cómo actuarían estas cosas en la regulación del volumen intravascular y estas otras en las resistencias periféricas. Y ahí entonces el riñón aparece como un mecanismo de regulación. Si yo quiero frenar la función del riñón, tendría que frenar estas cosas para que el riñón no aparezca tanto. Y fíjense que la utilización, por ejemplo, de los inhibidores de la enzima convertidora, que serían las que están en el camino de renina, angiotensina 2, favorecen la regulación de la presión arterial o bajan la presión arterial en una persona con presión arterial alta. Y en parte puede ser porque se forma menos angiotensina 2 y se forma menos aldosterona y se genera menos aumento de la presión arterial. Los sistemas humorales que habíamos dicho hoy, médula de la suprarrenal a través de la liberación de catecolaminas, serotonina, y acá más que nada la vasopresina o antidiurética, que es una hormona hipotalámica, que tiene como acción la vasoconstricción del músculo liso, pero que no tiene una significación muy grande en la regulación de la presión arterial, cambiando las resistencias periféricas. Sí podríamos incluirla en la regulación de la presión arterial por el aumento en la reabsorción de líquido, con lo cual aumentaría el volumen intravascular. Ese sería el esquema que podríamos tener como base para entender qué recursos tengo yo si quiero regular la presión arterial. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? Esto también ustedes lo vieron. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a esto, que sería el fin. Esto ustedes lo vieron. ¿Cómo puedo tomar yo el valor de la presión arterial? Y puedo ser que haga una muestra poblacional, y en esa muestra poblacional saque un valor de posición, como puede ser el promedio, y tome 1 o 2 desvíos estándar, con lo cual incluiría a el 60 o al 90% de la población. Y diga, todos los que están por encima de la media más 2 valores estándar son hipertensos, o tienen la presión alta, o la tienen la presión baja. Esto es lo que yo les decía, son 400 alumnos a los cuales les tomamos la presión durante 3, 4, 5 años. Esto es el valor de las presiones arteriales en esta curva de Gauss que tenían,
creo que esto es el valor de la presión sistólica y esto es el valor de la presión diastólica de esa población de estudiantes, que yo después voy a discutir si eso lo puedo tirar a la población general, porque es una población con características determinadas, con una edad definida, pero esto sería este valor. A mí me da 119 más menos 10, supóngase que le ponga 20, entonces serían hasta 129 o 139 el valor normal en esta población. En general, y la diastólica lo mismo, 75 más menos 7. En general, los valores de la presión arterial se establecen más que nada a través de estudios epidemiológicos. Es decir, si yo tomo un grupo de pacientes que tienen más de tanta presión arterial, ¿qué probabilidad tiene esa gente de enfermarse en un determinado periodo de estudio? Entonces, eso es lo que establecen las entidades científicas internacionales para determinar cuáles son los valores normales de la presión arterial. Esto es lo que aparece como una de las primeras mediciones en el 97 y 99, que dice que la presión está alta, es hipertenso una persona cuando tiene más de 140 de sistólica o más de 90 de diastólica. Tenga menos de 140 de sistólica, pero más de 90 de diastólica, ya tiene aumento de la presión arterial. Cualquiera de las dos que esté alta. Si están las dos, también. Y hace una diferenciación entre lo que es óptimo, lo que es normal o normal alto. Porque aparentemente estas personas que están más cerca de ser hipertensos les puede ir un poco mal en relación a las que tengan la presión óptima. Los americanos cambian ese concepto, entonces meten a todos acá en una bolsa y ponen óptima, hipertenso, y estos serían los prehipertensos. Los europeos años después vuelven al concepto de presión normal o normal alto. Pero lo importante acá sería establecer que si yo tengo menos de 140 o menos de 90, no tengo hipertensión. Tengo presión más baja y me va a ir mejor que si tengo la presión alta. ¿Cómo? Está bien la pregunta. Es decir, generalmente a uno le preocupa por la prevalencia la hipertensión arterial. La presión más baja que yo debo respetar para que no se me caiga más es la presión de autorregulación de los tejidos. Yo no tengo que tener una presión por debajo de 90 milímetros de mercurio. En general eso sería el valor de corte, independientemente que hay personas que pueden vivir con 90 milímetros de mercurio de presión arterial, con una hipotensión, si no le da ninguna sintomatología, no importa. Pero en general ese es el punto que yo tengo que tener en cuenta. Esto es lo que yo les decía del estudio. Fíjense, 2140. La población total son 3000 alumnos. 2140 mujeres, 1400 varones. Una proporción que creo que ahora está con más diferencia. ¿Qué sé yo? Preguntaste vos, no sé por qué las mujeres estudian más medicina que los hombres. Hay más mujeres que hombres, pero no tanto como... no sé, pero es un fenómeno que no es de ahora, es un fenómeno que va viniendo de hace tiempo. Fíjense que la edad, que lo que yo les decía, y fíjense, en esa población que nosotros estudiamos, que es igual a la población, es decir, la misma representación que pueden tener ustedes, teníamos una prevalencia de hipertensión arterial de 6%. 6% de los alumnos que venían a la facultad tenían presión alta, de acuerdo a estas consideraciones. Algunos sabían, otros ni sabían. Y de ahí, si desglosábamos entre varones y mujeres, eran los varones los que tenían 9% y las mujeres tenían un 2%. Es decir, los varones eran más prevalente la hipertensión arterial a esta edad que en las mujeres. En este estudio nosotros lo que hacíamos detectábamos y le avisábamos al alumno que tenía presión alta. Si algunos sabían y ya estaban haciendo algunos tratamientos y otros si no,
que recurrieran al médico para que empezara a analizar su situación de hipertensión. Y el riesgo de tener valores altos de presión es este. Fíjense, esto es un estudio de seguimiento como a 30 años, se hace en una localidad cerca de Boston, en Estados Unidos, que se llama Framingham, donde hay muchos estudios epidemiológicos de enfermedades cardiovasculares que surgen de ahí. Y fíjense que siguiéndolos a esos pacientes durante 30 años, estos son los que tenían hipertensión arterial, estos los que tenían presión normal en el comienzo del estudio, estos son los hombres, estos son las mujeres, y fíjense la probabilidad que tienen de tener enfermedades cardiovasculares con el tiempo las personas que tienen hipertensión arterial, que es mucho más alta que las que tienen la presión normal. Esto es insuficiencia cardíaca, esto es enfermedad coronaria. Es decir que la presión arterial es un dato importante que uno tiene que tener en cuenta. Esto es como los valores de presión arterial, aún en 40 a 49 años, aún en los individuos de 80 a 89 años, cuanto más presión arterial tiene, mayor mortalidad cardiovascular tiene. Antes había un concepto de que los viejitos tenían que tener la presión más alta que... No. Es peor tener presión alta a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Entonces es importante tener esa idea de que la presión arterial no es buena nunca. Y obviamente con todo esto la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Un factor de riesgo cardiovascular que una vez que se detecta hay que manejarla, hay que tratarla. Fíjense que hay otros factores de riesgo, algunos son modificables, otros no. La herencia, el sexo y la edad no se pueden modificar, pero todos estos se pueden llegar a modificar y la hipertensión es uno de los más frecuentes. Las causas de muerte principales en la mayoría de los países es la enfermedad cardiovascular. Alemania, Canadá, España, estos son tumores y estas son causas respiratorias. La cardiovascular es entre el 47 y el 30% de todas las muertes, que también eso se repite en nuestro país. Esto es una estadística del Ministerio de Salud de hace unos años. El 33% de las muertes en nuestro país son por enfermedades cardiovasculares. Y la hipertensión es una de las causas. Y terminamos acá. Viene un paciente a la consulta, 50 años, es un control, examen clínico no tenía nada importante, frecuencia cardíaca 90 por minuto, presión arterial 150/95, ocultación cardíaca, el resto del examen normal. ¿Qué dicen? No. Es hipertenso, ¿no? Bien. A los 10 minutos, sentado el paciente, tranquilo, nos pusimos a conversar, le preguntamos algunas cosas, volvemos a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. 70 por minuto, 120/80. ¿Qué pasó con la presión? Bajó la presión arterial. Bajó la presión arterial. Ahí son valores normales. Bien. ¿Y qué cambió respecto a la situación anterior? ¿Por qué bajó la presión arterial? ¿Cambió el volumen minuto? ¿Por qué? De 90 se fue a 75. ¿Cambió la resistencia periférica? No sabemos. Estamos con el paciente ahí charlando y qué sé yo, no se la medimos, ¿no? Puede ser que haya cambiado también la resistencia periférica. Es decir que este paciente, entonces, algo le pasó en ese instante, esos 10 a 15 minutos, y que tendríamos que, con lo que estuvimos analizando ahora, poder arrimarnos un poco a saber qué pasó. Esta sería la primera toma. Esta es la presión arterial que tenía en la primera toma, esta es la que tuvo en la segunda, esta es la presión diastólica en la primera toma, esta es la segunda. Yo puedo especular que lo que le ocurrió a este paciente es que cuando vino a la consulta, vino tenso, vino nervioso, factores corticales que ya habíamos visto que pueden incidir en modificar la presión arterial actuaron, ya sea a nivel de la corteza, a nivel hipotalámico, usaron vías eferentes, aumentó la frecuencia cardíaca,
probablemente bajó las resistencias periféricas y tuvo esa presión. Una vez que el paciente se quedó tranquilo, se relajó, se ambientó en el consultorio, es muy factible que en este momento del aumento de la presión, los presoreceptores empezaron a informarle a la región del tronco cerebral que la presión arterial había subido y como consecuencia de esa respuesta le bajamos la frecuencia cardíaca, probablemente le hemos bajado las resistencias periféricas y la presión arterial bajó en 10 minutos porque regulamos la situación. Eso es un ejemplo muy claro de la regulación de la presión arterial. Cuando este paciente llega al consultorio y tiene este comportamiento, nosotros decimos que es una hipertensión de guardapolvo blanco. Es el paciente que llega a la consulta, aunque inconscientemente, aunque él no quiera estresarse, se estresa y nosotros tenemos que tomar la presión a los 10 minutos. Porque si no le tomamos la presión a los 10 minutos, lo mandamos empastillado con medicación, que coma sin sal, que haga esto, que haga lo otro, y no es realmente un hipertenso. Después, en el marco de la clínica médica o de la medicina interna, ustedes pueden discutir si esta persona tiene riesgo después de ser hipertenso o no. Pero eso es lo que pasa frecuentemente, y eso ocurre, y eso muchas veces uno lo descubre si después de 10 minutos de conversar con el paciente le vuelve a tomar la presión arterial. Pero eso sería un ejemplo de cómo regulamos la presión arterial, que es lo que hemos discutido hasta ahora. Habitualmente, una norma de buena semiología en el hipertenso es tomarle, en general, tiene que estar 10 minutos, 15 minutos tranquilo, entonces no lo puede sentar apenas llegó sin preguntarle el nombre y tomarle la presión. Pasan 10 minutos, 15 minutos, uno le debe tomar a los dos brazos, ¿sí? Porque a veces hay alteraciones congénitas de irrigación de un brazo que no se saben y ese brazo te va a dar una presión menor y el que vale es el que tiene la presión más alta. Y si la presión está alta, hay que tomársela a los 5 minutos o a los 10 minutos para ver realmente saber si tiene hipertensión o no. Porque aparecen casos así. ¿Está? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Hasta luego.